Agradecer a la organización que nos hayan pedido que viniéramos a explicar quiénes somos y qué hacemos. No hacemos periodismo de datos, por lo tanto lo siento, pero somos un grupo de personas que trabajamos en entidades del sector de la comunicación, de la academia, de la administración pública, de la empresa privada y de la sociedad civil, es decir, todo. Y que compartimos la inquietud de divulgar, educar y crear proyectos de valor a partir de los datos abiertos y del conocimiento abierto. En definitiva, queremos que la sociedad participe en los procesos de generación de valor a partir del conocimiento abierto y de los datos abiertos. Vemos que la Administración está abriendo cantidades ingentes de datos. Hemos pasado de no acceder a ningún tipo de dato o a muy pocos datos a tener acceso a cientos de portales con grandes cantidades de datos, no solo en la administración pública aquí, no solo en la Generalitat, no solo en los ayuntamientos, sino también en la Unión Europea, en las organizaciones internacionales, el Banco Mundial, la ONU. Tenemos acceso a millones de bases de datos. En Catalunya Dades, entre los diferentes sectores, vamos viendo qué tipos de datos son a los que tenemos acceso. ¿Son datos estáticos? ¿Son datos dinámicos? ¿Son datos que necesitan documentación para entenderlos? Por ejemplo, si os digo 35, ¿qué dato es? Necesita algo que le acompañe para que tenga sentido. ¿Son datos realmente abiertos o no son abiertos? ¿Son datos de calidad? Todo esto podría llevar a una gran discusión entre nosotros aquí mismo, no tenemos mucho tiempo, pero lo que sí que vemos es que estas grandes cantidades de datos nos dan oportunidades. Oportunidades para algunos de negocio, yo no estoy muy segura de ello, las empresas privadas nos dicen que sí, pero en cualquier caso nos dan oportunidades para la investigación, para la educación, para el aprendizaje, para el arte, para la cultura, para la administración de nuestra comunidad, para una mejor gestión de lo común. Y esto es lo que a mí me interesa. Para llegar aquí tenemos que unificar criterios, tenemos que ver cómo se están abriendo estos datos y tenemos que definir los formatos en los que se están abriendo estos datos. Por lo tanto, es necesario que haya un diálogo entre la administración y el usuario, entre la administración y los investigadores, los periodistas, vosotros. Y así se da una espiral de innovación continua. Es del dato pasar a la información y de la información pasar al conocimiento. Por eso, desde el Grup Catalunya Dades queremos promover el uso de datos abiertos y el conocimiento abierto. Creemos que lo que ahora son solo números, son solo cifras, letras, pueda convertirse en información, para poder hacer las preguntas adecuadas y así generar conocimiento. Tenemos estructura de red en Catalunya Dades. Podemos llegar a organizaciones y a entidades que están implicadas en la apertura y en la reutilización de los datos, ya sea como proveedores o como usuarios. Aquí tenemos diferencias de opinión dentro de Catalunya Dades sobre qué rol y quién es quién. La mayoría de la gente en Catalunya Dades, que no soy yo, consideran que hay entidades emisoras, que son la administración y la universidad, por ejemplo, y hay entidades reutilizadoras, que son los desarrolladores, las empresas de desarrolladores, las empresas que hacen aplicaciones móviles, por ejemplo, las que crean contenidos, o los llamados infomediadores, una palabra muy fea para referirse a los periodistas. Pero lo que queremos es unir a personas con sensibilidades distintas, con oficios distintos, con habilidades distintas, con intereses distintos para poder acceder a los datos y acabar teniendo conocimiento verdadero. ¿Qué hemos hecho hasta ahora? Somos de formación muy reciente, no tenemos un año o algo así. Hicimos una primera jornada de divulgación sobre qué son los datos abiertos. Vinieron unas 300 personas. Luego hicimos un curso sobre Open Data, un MOOC, Massive Open Online Course. Y estamos preparando otro, que seguramente haremos pronto.
Hemos participado en les segones jornades de gestió de la información científica. ¿Por qué? Porque creemos que todos los sectores tienen que participar en este proceso. Y finalmente hemos participado en la organización de Big Data Week, de la que os hablaba antes Óscar. Big Data Week hicimos varias sesiones, algunas dedicadas a la administración pública, a la empresa, a la investigación científica. Hablamos de cultura, de los retos tecnológicos del Big Data. Hicimos un taller sobre datos abiertos y durante el fin de semana hicimos un fin de semana de co-creación multidisciplinaria, o la idea era hacerlo multidisciplinario. Estaba dirigido a científicos, tecnólogos, visualizadores, académicos, periodistas, comunicadores y también empresas de datos. Uno de los proyectos, que es del que os acaba de hablar Óscar, que salió de aquel fin de semana, era este. Hubo otros, yo he destacado dos, el de Barcelona Beats y este, que salió, es un organigrama del Govern de la Generalitat de Catalunya. La idea salió del curso, el taller de Open Data que dio Julián Minguillón en la misma semana de Big Data. Tuvieron algunos problemas, tuvieron alguna ayuda desde la Generalitat para llegar a ver qué era qué. Y aún creo que están trabajando en ello. Big Data Week lo organizó Catalunya Dades y también Media 140. Algunos de vosotros a mí me conocéis como directora de Media 140 en España. Media 140 es una organización que se dedica a educar y a conectar a profesionales en el uso de las tecnologías digitales y sociales. Decir esto y no decir nada es un poco lo mismo, pero es a lo que nos dedicamos. En noviembre de 2010 y en abril de 2011, Media 140 hizo los primeros eventos aquí en Barcelona. Fueron eventos sobre periodismo y nuevas tecnologías. Entonces hablamos de los modelos de negocio del periodismo, si el periodismo va a seguir existiendo como ha existido hasta ahora. Hablamos sobre el periodismo ciudadano, hablamos sobre la figura del mediador, hablamos sobre los medios, sobre el social media, sobre el multimedia, sobre el transmedia. También hablamos de periodismo de datos. Este año, en Big Data Week, no hemos hablado de media, hemos hablado de macrodatos, de microdatos, de datos personales, de datos abiertos, de análisis de datos, de data mining, de data processing, de datasets, de bases de datos. Yo creo que lo que hablamos hace 3 años, cuando hablábamos de media, y de lo que hemos hablado este año, hablando de data, es bastante lo mismo. Entonces, en 2010 trajimos a Simon Rogers. Simon Rogers, se ha hablado hoy de él, seguro, era el editor del datablog del The Guardian. Hoy pasa a ser el editor de data de Twitter. Yo creo que en este hecho hay algo interesante. Para mí, el gran cambio de hace 3 años a ahora es que las tecnologías digitales y sociales nos permiten, desde hace muy poco, que cualquier pieza de información, cualquier dato, se pueda describir en ceros y en unos. Las fotografías, los vídeos, los audios, quién conoce a quién en vuestro círculo de contactos, qué tipo de relaciones tienen, el número de asesinatos, los tipos de enfermedades, la intención de voto, documentos confidenciales, todo puede describirse en ceros y unos, todos son datos. El Internet de las cosas, los sensores distribuidos por las ciudades inteligentes, las smart cities, la información capturada desde los satélites o desde el móvil, nuestro móvil, las informaciones recogidas por la administración pública, por las empresas privadas, todo esto son datos. Los procesos, reutilizar, revisar, remezclar y redistribuir datos, son los mismos, los haga quien los haga. Si los hacen los periodistas de datos, si los hacen los informáticos, los científicos de datos, los investigadores, los estadísticos, unos tienen más habilidades que otros, pero todos estamos haciendo más o menos los mismos procesos y afectan todos los sectores, afectan el sector político, el económico, el social, el cultural, el científico. Afecta también cómo trabajamos, diluye los límites entre profesiones, entre sectores. Por ejemplo, se habla de la Fundación Cibio, o vais a hablar seguro de Access Info este fin de semana. Ellos
no se describen no se describen como organizaciones periodísticas y, sin embargo, otras organizaciones como Wikileaks, por ejemplo, sí se describen como organizaciones periodísticas. ¿Cuál lo es? A menudo a los periodistas se nos coloca en la posición de reutilizador de los datos, en la posición de colector de los datos. El periodista colecta los datos, los procesa, los gestiona y luego se los devuelve al ciudadano, porque el pobre ciudadano no tiene la capacidad de entenderlos. Yo creo que esta visión del mundo ya no es acorde con lo que nos está pasando, es equívoca, es errónea. Creo que no nos ayuda. Creo que es una posición cómoda. Siempre hemos entendido el mundo así, pero el mundo está cambiando. Las empresas, las universidades, los investigadores, las administraciones, también los medios de comunicación, los ciudadanos, generamos y recogemos datos. Recogemos multitud de datos. Tenemos la capacidad de almacenarlos. Tenemos el control sobre estos datos. Tenemos la opción de decidir si queremos o no compartirlos con el resto de la ciudadanía y cómo. Ya hemos empezado a hablar de censored journalism y de drone journalism. ¿Tengo que cortar? Sí, la alarma era... No me he enterado, no lo he entendido. Entonces, un minuto. Llevo 11 minutos. Hemos empezado a hablar ya de censored journalism y de drone journalism. Igual tenemos que ir un poco más allá. Tenemos que empezar a colaborar entre nosotros, como estamos proponiendo desde Catalunya Dades, que administración, periodistas, académicos, investigadores, trabajemos juntos. Y si queréis hacerlo, si os parece interesante, nos encontraréis en Facebook, en Twitter, podéis hablar conmigo, podéis venir a las reuniones, podéis hacer propuestas como periodistas. Gracias. ¿Tienes una pregunta? Sí, ¿no? ¿Tenéis preguntas? ¿No pregunta? La idea es, como periodistas, a menudo nos quejamos de que la administración pública no está abriendo datos y no está abriendo los datos que deberían abrirse. Yo creo que muchas veces son decisiones políticas, pero muchas veces son decisiones poco informadas. Y que nosotros, como periodistas, tenemos que empezar a ver la administración, la empresa privada, la academia como individuos y tenemos los medios para poder hablar con ellos. Catalunya Dades es uno más de estos medios para hacer esto. ¿Pero qué hay que hacer para sumarse? Si yo quiero formar parte de Catalunya Dades, ¿eso cómo va? Tienes que vivir aquí, porque... No, bueno, imagínate que yo vivo aquí. Era simplemente para... Nada, hablar conmigo, ya está. ¿Pero que os reunís cada vez? Nos reunimos de vez en cuando, hacemos cursos, hacemos jornadas, intentamos explicar a los distintos niveles de la sociedad, de los sectores, qué es lo que se puede hacer con los datos y qué está disponible y escuchar los unos a los otros qué es lo que queremos hacer y cómo podemos hacerlo. ¿Y qué respuesta tenéis ante este tema? Pues están también ahí dentro, estamos trabajando todos juntos. Luego lo entenderás, yo creo, cuando expliquemos nuestro proyecto. No, pero... sí, conozco los proyectos, yo soy periodista, Cibio lo sigo, yo me peleo mucho con la administración, entiendo perfectamente de dónde venís, pero creo que no siempre desde la confrontación se llega a los resultados que queremos. Pienso que ha cambiado el sistema, ha cambiado totalmente. Ya, el periodista ya no es el que tiene que pedir, tenemos que ser activos, tenemos que tomar partido, tenemos que cambiar cómo estamos haciendo las cosas. La ciudadanía está yendo por delante de la administración, pero es que está también yendo por delante de la academia y de los periodistas. Los ciudadanos estamos haciendo cosas que los medios no están haciendo. ¿Por qué? Porque no hay modelo de negocio. Y esto es lo que quería yo acabar de explicar, pero bueno, ya os lo he explicado ahora, sí, distinto. Quería hacerlo.